Buenas tardes, profesora. Junto a mi equipo, conformado por Alejandro Araya, Claudia Araya y quien les habla, Daniela Bastías, les hablaremos sobre el enfoque sociocrítico de la obra El Dylan. Nuestro trabajo está compuesto por una introducción, un enfoque analítico, una sinopsis y planteamientos de Lukács, Goldman y Bakhtin. Bueno, cuando hablamos de teoría literaria, no se trata tan solo de buscar una única verdad, sino de abrir la puerta a distintas formas de interpretar las obras. Este campo nos recuerda de que cada texto puede tener múltiples significados y que la forma de entenderlo ha cambiado durante el tiempo, influido por grandes transformaciones culturales, filosóficas y metodológicas. Desde la antigüedad, por ejemplo, Platón y Aristóteles ya debatían sobre la naturaleza de la literatura, que en ese tiempo era considerada solamente poesía. Platón, en su libro La República, veía la poesía como una imitación de la realidad y lo cuestionaba desde lo ético y filosófico e incluso lo crítico. Aristóteles, en cambio, en la poética defendía el arte mimético y nos dejó conceptos que todavía usamos hoy, como la mímesis, la catarsis y la estructura dramática. Siglos después, en el siglo XX, llegaron nuevas miradas. El formalismo ruso, con pensadores como Víctor Losky, Roman Jakobovson, revolucionó el análisis literario al enfocarse en cómo ésta está construido en el texto, sus técnicas, su lenguaje, su forma. Esto dio paso al estructuralismo, con teóricos como Roland Barthes, Todorov, que exploraron las estructuras ocultas detrás de las historias y cómo se relaciona con la cultura. Más adelante tenemos a Gerard Genet que nos habló de la transtextualidad, las ideas de que todo texto está en diálogo con otros, ya sea a través de citas, de referencias o incluso formatos. Y en paralelo, otras corrientes comenzaron a mirar la literatura dentro de su contexto social e histórico. El marxismo literario, con figuras como Lukács y Goldman, y la visión dialógica de Bakhtin, mostraron que la literatura es también un reflejo y un agente de cambio en la sociedad. Así, la literatura se nos presenta como un fenómeno vivo, arte, comunicación y cultura, todo al mismo tiempo. Es un espacio donde las voces del pasado y del presente se encuentran y dialogan, transforman nuestra forma de ver el mundo. Ahora bien, presentaremos el enfoque de análisis. A la hora de analizar los textos literarios, es fundamental considerar diversas perspectivas teóricas que permitan comprender las múltiples capas de significado presente dentro de la obra. Estas miradas nos ayudan a entender no solo la historia que se narra, sino también cómo ésta refleja y dialoga con las tensiones sociales, culturales e históricas de su contexto. Por eso, apoyándonos en tres enfoques claves, los de Lukács, los de Goldman, los de Bastille, podemos profundizar en las contradicciones sociales, las visiones colectivas y la pluralidad de voces que una obra puede contener. Así, a través de estas teorías, es posible leer más allá del relato particular y captar las dimensiones sociales y dialógicas que enriquecen el texto, como ocurre en la obra de Lila. Ahora presentaremos la sinopsis. El Lilan, escrita por Bosco Cayo, es una obra de teatro inspirada en un caso real, el asesinato de Dylan Andrea Vera Parra, una mujer trans de 26 años, ocurrido en La Pintana en 2015. Si bien no se trata de una reconstrucción literal del crimen, sino de una pieza poética fragmentada en la memoria, que expone la cruda realidad de quienes viven en los márgenes de una sociedad heteronormativa, machista y discriminatoria. En escena, Dylan nunca aparece como un personaje físico, o jamás se muestra. Su vida, su identidad y su muerte se reconstruyen a través de un coro de voces, la polifonía. Su madre, amigas, vecinos, agresores y otros personajes anónimos que la recuerdan, la juzgan o la describen. Entre confesiones íntimas, rumores de barrio
y reflexiones profundas, el público arma poco a poco su historia. Siguiendo con lo que dijo mi compañera, la obra nos muestra su infancia marcada por la violencia intrafamiliar, la transición de género de ella, el peso de los prejuicios y finalmente el brutal ataque que ella sufre. Primero quemada con ácido por su vecina y luego asesinada a puñaladas. Nada se cuenta en un orden cronológico. Los fragmentos se repiten y se cruzan, creando un ritmo más cercano a una pieza musical que a un relato lineal, como usualmente lo suele hacer el teatro tradicional. El montaje es minimalista, pocos elementos están en el escenario. Entre ellos hay un gran chaleco tejido que simboliza la identidad y la comunidad, parte esencial de la obra. La interpretación física de los actores expresa que las palabras no alcanzan a decir. La violencia, el dolor, el amor y la memoria. Vestidos de forma similar y cambiando de personaje sin transiciones evidentes. Y diluyen las fronteras de la identidad, reforzando de que la idea de que Dylan es todos y a la vez ninguno. Que su historia es personal y que al mismo tiempo es colectiva. Uno de los momentos más potentes es la incorporación de la canción I Want to Break Free, eh, con un guiño musical que atraviesa la obra y visibiliza la discriminación, perdón, y la transfobia. También se aborda el rol de la prensa, mostrando el morbo y la influencia en cómo se contó esta historia. Pero quizás más inquietante es la indiferencia social que algunos personajes encarnan. Para muchos, Dylan no era más que un cuerpo monstruoso. Aunque la historia real ocurrió en La Pintana, la obra se traslada a una vida provincial, eh, universalizando el mensaje que no es solo la historia de Dylan, sino que es la historia de muchas personas cuyas vidas son invisibilizadas, juzgadas y hasta arrebatadas. Bueno, eh, lo que plantea Lukács es que la literatura no puede separarse de la historia, ya que cada obra, cada personaje, nace de un contexto social, político y cultural específico. Su valor no está solo en lo que describe, sino en la capacidad para captar las contradicciones esenciales de su época. En esta visión, la forma literaria no es simplemente em, una lección estética, es también una respuesta a las tensiones históricas y la literatura no debe limitarse a mostrar lo visible, sino también esas fuerzas ocultas que moldean la realidad. Es por eso que Lukács de hecho defiende el realismo crítico, un enfoque que no se queda en la simple descripción, sino que busca revelar la esencia contradictoria de la realidad, uniendo lo individual con lo social. Así, un buen personaje literario no es solo una persona inventada, es un tipo social, alguien que encarna los conflictos colectivos de su tiempo, sea en cualquier modo. El análisis locasiano parte de entender el periodo histórico, la economía, la política, la cultura, etcétera, y luego relacionar la forma y el contenido de la obra con esas tensiones. La forma literaria en este marco no es un adorno, es una expresión necesaria del momento histórico. Lukács rechaza el naturalismo que se queda en la superficie y el formalismo que separa la forma del contexto. Propone, en cambio, un arte que integre forma y contenido en diálogo constante con la historia. Para él, la literatura auténtica no solo narra historias, desnuda las contradicciones de su época, uniendo a estética e historia en una mirada dialéctica de la realidad. Bueno, un análisis de Lukács en la obra El Dylan. El Dylan se sitúa en Chile, en un Chile contemporáneo lleno de contradicciones históricas, lo que la convierte en un ejemplo perfecto para analizar con el enfoque de Lukács. Para él, la literatura auténtica debe ir más allá de la superficie y captar las tensiones esenciales de su época.
Así revela las fuerzas sociales e históricas que lo moldean. Primero, su reflejo del contexto histórico-social. La obra parte de un caso real, el asesinato transfóbico de Dylan Andrea Vera Parra en el año 2015 para mostrar una problemática colectiva, que era la exclusión y violencia sistemática contra personas trans en barrios populares. Aquí la historia individual no puede separarse de las estructuras sociales que reproducen desigualdad y rechazo. En términos lucasianos, es la totalidad concreta, un relato donde lo personal, perdón, y lo social se entrelazan. Em, en segundo, el personaje como tipo social, Dylan Andrea encarna la lucha por la autenticidad y el reconocimiento, enfrentándose a un entorno conservador y patriarcal. La violencia física, simbólica y mediática que sufre no es solo un hecho individual, sino la manifestación de un conflicto histórico colectivo. Un fragmento donde se podría dar esto es en los principios de la obra, donde su madre habla acerca de Dylan, diciendo de que tenía los ojos hinchados el Dylan, había llorado. Condensa ese dolor y vulnerabilidad poniendo rostro y voz a un grupo social marginado. Tercero, la forma literaria y el realismo crítico. La obra está construida por una estructura social y fragmentaria, donde múltiples voces reconstruyen la vida y muerte de Dylan. Esta polifonía refleja que la verdad en contextos de violencia no es única, sino múltiple y conflictiva. Y así, el montaje no copia la realidad, sino que revela las relaciones sociales que hay por detrás. Finalmente, la estética como expresión de tensiones históricas, los recursos mínimos en escena, la simbología del chaleco verde y el trabajo corporal de los actores no son decisiones arbitrarias, sino son respuesta a un contexto histórico marcado por la discriminación y la lucha por la visibilidad. En este sentido, el Lilan no solo cuenta una historia, interpela al espectador y convierte el escenario en un espacio político de denuncias y memorias. En clave lucasiana, su realismo crítico radica en que conecta la experiencia personal de Dylan con procesos históricos más amplios, mostrando que la lucha por la identidad es inseparable de las estructuras sociales, que oprimen o liberan. Así forma y contenido dialogan con el contexto, convirtiendo la obra en un testimonio vivo de las contradicciones de nuestro tiempo. Bueno, ahora pasemos a la teoría de Goldman. La teoría de Lucien Goldman, conocida como estructuralismo genético, sostiene que la obra literaria no es expresión de la psicología individual del autor, sino la manifestación de una visión de mundo colectiva, que pertenece a un grupo social en un momento histórico específico. Esta visión surge como respuesta coherente a los problemas concretos que enfrenta dicho grupo en su contexto histórico. Uno de sus conceptos clave es el héroe problemático, personaje principal en conflictos con los valores dominantes de aquella sociedad. Este busca valores auténticos en un mundo degradado por la lógica del mercado y la cosificación de las relaciones humanas. La tensión narrativa se origina en la contradicción entre lo que es lo que el protagonista persigue, perdón, y la realidad social que lo imita. Goldman plantea la existencia de una homología entre obra y sociedad, no un reflejo literal, sino una correspondencia estructural entre la forma literaria y los conflictos reales del grupo que está representando. La obra transforma esas tensiones en una estructura artística coherente, donde forma y visión del mundo son inseparables. Su método dialéctico combina la comprensión, análisis interno de la estructura y la coherencia de la obra, y la explicación y la relación de esa estructura con el contexto histórico-social del grupo, en un movimiento constante de la parte al todo y del todo a la parte. En definitiva, el estructuralismo genético concibe la literatura como una construcción estética que organiza las contradicciones sociales de un grupo en una forma coherente. El protagonista encarna esas tensiones y su conflicto con la sociedad,
revela la visión de mundo que la obra representa. Bueno, ahora vamos a pasarla a la obra. Desde la mirada de Gottman y su estructuralismo genético, el Dylan no es solo la historia de una persona, es la condensación de la visión del mundo colectiva, la de las personas trans y disidentes sexuales, que viven en contextos de precariedad y exclusión en el Chile contemporáneo. En la obra vemos un choque claro entre dos sistemas de valores. Por un lado, los valores dominantes de una sociedad heteronormativa, clasista y conservadora, que invisibiliza la diferencia y normaliza la violencia como control social. Por otro, los valores auténticos que defiende Dylan, la autenticidad personal, el derecho a la identidad, la libertad para expresar su género y el orgullo de ocupar el espacio público sin miedo. Un momento clave de esto es cuando una voz, su amiga, recuerda, le presté un abrigo de piel que le cubría entera, la primera vez que se vestía de mujer en público, la primera vez que la vi sonreír. Esa sonrisa no es solo un gesto, sino un símbolo de liberación y empoderamiento, en la victoria de la visibilidad sobre la vergüenza. En términos goldmanianos, Dylan es un héroe problemático. Encarna valores auténticos, pero su lucha choca con la estructura social rígida que le niega su realización plena. No es solo un personaje, es la representación de miles de personas, perdón, que enfrentan la misma violencia estructural. La forma de la obra refuerza este sentido colectivo, su narración fragmentada y coral, el lenguaje oral y popular, la ausencia física de Dylan en la escena, nos recuerda que su historia no es solo de una sola voz, sino de muchas, que su vida se transmite de cuerpo en cuerpo y cómo su eco no se apaga. El Dylan, si bien interpela directamente al espectador, ya que denuncia el machismo, la heteronorma, la discriminación de clase y el abandono estatal, y nos deja ante una pregunta incómoda. ¿Vamos a seguir sosteniendo los valores degradados del orden social o vamos a defender los valores auténticos que Dylan representa? Desde la teoría de Goldman, esta obra no solamente refleja una lucha individual, sino que más bien se convierte en un espejo crítico y llamado político a la sociedad. Es el arte transformado en resistencia, memoria y exigencia de un futuro distinto. ¿Qué plantea Bastiat? Bastiat concibió el lenguaje no como un sistema abstracto y cerrado, sino como un fenómeno vivo, histórico y socialmente situado. Para él, toda palabra estaba en el diálogo, responde a discursos previos que anticipan a respuestas futuras, de modo que ningún enunciado es neutral y todo sentido se construye en interacción. Su propuesta rompe con las concepciones monológicas, una sola voz o conciencia, y entiende la literatura como un espacio de múltiples voces e ideologías en tensión. Su noción del dialogismo afirma que cada enunciado responde a otros y anticipa nuevas réplicas. El significado relacional es abierto y es dinámico. Toda palabra lleva ecos, acentos sociales que revelan su origen y su posición ideológica. La polifonía describe otras que contienen múltiples voces independientes, cada una con su propia visión de mundo, sin estar subordinada a una conciencia única, ni siquiera la del autor. Así, la literatura polifónica permite que distintas ideologías y perspectivas coexistan y dialoguen. En su concepción de discurso, el lenguaje está siempre socialmente situado. Expresa valores, intereses y posturas dentro de un contexto concreto. Los géneros discursivos son formas típicas de enunciado asociadas a distintas esferas de actividad, jurídica, científica, cotidiana, artística, etc. Analizar un discurso implica reconocer qué grupo o posición social representa. La intertextualidad, por ejemplo, para Bakhtin señala de que ninguna obra es autónoma. Todas dialogan con otros textos, géneros y tradiciones, ya sea de forma explícita, como citas, parodias, etc., o implícita, como estilización, polémica derivada, etc. Los textos se construyen como mosaicos de voces previas transformadas.
Por último, la carnavalización procede de la tradición popular de carnavales, donde se invierten jerarquías y se mezclan lo alto y lo bajo, lo sagrado y lo profano. Incluye lo grotesco, lo corporal y las risas ambientales que destruye y renueva, funcionando como una herramienta para sostener el orden dominante desde lo marginal y lo popular. En síntesis, para Bakhtin, la literatura es un diálogo social sin significados cerrados, compuesto por voces en interacción que revelan tensiones, consensos y conflictos de su tiempo. Analizar una obra desde su perspectiva implica identificar qué voces participan, cómo se relacionan estas y qué ideologías están representando. Bueno, por último, hagamos el análisis de Bakhtin en el Dylan. En el Dylan, la ausencia física del protagonista se sustituye por un coro polifónico de voces, familiares, amistades, vecinos, instituciones y medios de comunicación que reconstruyen su figura y su historia. Cada una aporta su propia carga ideológica y posición social, generando una obra profundamente dialogante, donde ninguna perspectiva es absoluta. Todas se responden, se confrontan y se entrecruzan. Las voces cercanas a el Dylan, como amistades y comunidad barrial, lo reconocen desde un lenguaje coloquial, cargado de modismos y referencias culturales populares. Este registro otorga autenticidad y visibiliza las realidades habitualmente silenciadas. En contraste, las voces institucionales, la policía, la prensa, reproducen discursos normativos que desper- despersonalizan y estigmatizan, reduciendo al Dylan a un caso o víctima y negando su identidad plena. A estas se suman voces violentas y transfóbicas, que evidencian el odio, la discriminación estructural hacia las personas trans. Un ejemplo significativo se encuentra en el fragmento. Mi hijo murió en la tierra, señor Rolando. Parece un chiste, señor Rolando. Un chiste fome, señor Rolando. Un chiste negro, señor Rolando. No puedo vivir, señor Rolando. La repetición de señor Rolando funciona como un eco que enlaza las voces, construyendo una polifonía donde distintas experiencias y emociones se entrelazan. Este conjunto de discursos encarnan el diálogo bajistiano. El sentido no es monolítico ni cerrado, sino que es un proceso abierto de interacciones entre voces y discursos sociales con los respectivos acentos ideológicos. El Dylan no solo narra una historia individual, sino que expone tensiones sociales que atraviesa el Chile contemporáneo en torno a las identidades trans y la diversidad sexual. La obra también revela el choque entre una visión rígida y excluyente de género, basada en la norma binaria e impuesta por familia, instituciones y prácticas discriminatorias. La visión alternativa que Dylan y su comunidad construyen desde la autenticidad, eh, la autoafirmación y la cultura popular, el lenguaje híbrido, que combina lo poético y lo coloquial, desafía el discurso dominante y genera unos nuevos sentidos, perdón. Ejemplos como mi tío le hizo el sexo a un afeminado, lo encontró en la cama, con el maraco mujer. Muestran la tensión entre normas sociales y la realidad diversa que la obra visibiliza. Otro ejemplo que se podría ver de esto es cuando la amiga de Dylan dice palabras como refiriéndose a su amiga como la monstruo o la travesti o etcétera, de que también refuerzan este mensaje. El texto funciona además como un mosaico intertextual, inspirada en un caso real, como ya se dijo, el asesinato de Dylan Andrea Vera Parra,
La obra integra referencias culturales, religiosas y literarias, así como expresiones coloquiales propias del sur de Chile, elementos, como se mencionaron en un principio, con la canción de I Want to Break Free, operan como símbolos de resistencia contra la discriminación y la transfobia, resignificando la cultura popular y revelando que el lenguaje es un campo de lucha política y social. La estructura narrativa fragmentada refuerza la polifonía, las voces se superponen y confunden, dejando claro que el relato es colectivo. En palabras de Bakhtin, el lenguaje es un diálogo, un intercambio inclusivo de voces. Y el Dylan lo materializa, al poner en tensión a quienes respetan, niegan o violentan su identidad. Así, el Dylan ejemplifica el dialoguismo y la polifonía al articular un complejo tejido de voces, ideologías y discursos en conflicto. A través de estructura lenguaje híbrido, la obra visibiliza identidades marginadas, denuncia la violencia estructural y abre un espacio donde el sentido de performance abierto y las palabras se convierten en herramientas de residencia cultural y política. En conclusión, el Dylan ejemplifica la polifonía y el dialoguismo, articulando un conflicto social complejo y transformando la narrativa en un acto vivo de resistencia y cambio. Hasta aquí llega nuestro trabajo. Agradecemos su tiempo.